Tardes a todos. Pues antes que nada, agradeciendo la invitación, agradeciendo la oportunidad, ya que para mí es un motivo de placer y alegría poder compartir este espacio con mis compañeros. Pues el día de hoy me han pedido que pues hable un poco sobre las curvas y bucles en ventilación mecánica. ¿Me están escuchando y viendo las diapositivas? Sí, señora. Ok. Bueno, dentro de la mecánica pulmonar o el monitoreo de la ventilación mecánica, pues hay unas variables estáticas y dinámicas. Dentro de las variables estáticas están la presión, el volumen y la compliance. Para poder hablar pues de la presión debemos recordar, y valga la pena la redundancia, que es la presión total necesaria para impulsar un volumen de gas dentro del pulmón. Esta presión está compuesta por la sumatoria de algunas presiones, como es la presión de la resistencia al flujo inspirado, la retracción elástica de la pared torácica y la presión alveolar. También es importante recordar que todos nosotros manejamos una presión media de la vía aérea fisiológica, que va de 8 a 10 centímetros de agua. También sabemos que se puede calcular esa presión media de la vía aérea tomando el valor del PIB más la presión plató menos el PIB por el tiempo inspiratorio. En los pacientes intubados donde nosotros vamos a programar el PIB, como por ejemplo el programar un PIB de 10, eso me va a generar una presión media de la vía aérea que oscila entre 14 y 16 centímetros de agua. Si programamos un PIB de 15, pues de igual forma se nos va a elevar la presión media de la vía aérea a mayor de 20 centímetros de agua. Esa presión media de la vía aérea, aparte de que se aumenta cuando aumentamos la presión positiva al final de la expiración, también está regulada por el tiempo inspiratorio programado. Otra variable estática es el volumen. El volumen es la cantidad de aire que entra a los pulmones con cada inspiración. Su valor normal es de 500 mililitros, pero pues sabemos muy bien que en ventilación, al momento de que vamos a ventilar un paciente, debemos tener el peso ideal y ese peso ideal lo multiplicamos por de 6 a 7 mililitros por kilogramo de peso. O sea, oscila entre 6 y 7 para dar una ventilación protectora. La otra variable estática es la compliance. La compliance es la distensibilidad pulmonar que está determinada por el cambio de volumen con la presión. La compliance se ve comprometida o disminuida cuando hay ausencia o disminución en la producción de surfactante. Para los colegas que están trabajando en la UCI neonatal, la enfermedad de la membrana hialina pues es el mejor ejemplo de la deficiencia del surfactante y el compromiso en la compliance pulmonar. En los adultos se da cuando se presenta fibrosis pulmonar, edema pulmonar y el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Las variables dinámicas, pues está el flujo, la constante de tiempo, la resistencia y el trabajo. En cuanto al flujo, el flujo inspiratorio se refiere a la velocidad con que ingresa el aire a través de las vías aéreas. El flujo se calcula teniendo en cuenta tres variables, que es el volumen tidal que nosotros programamos, el tiempo inspiratorio y el tiempo pausa inspiratorio. La constante de tiempo, que es la otra variable, representa el tiempo necesario para que el 36.7% del volumen al final de la inspiración quede dentro del sistema respiratorio. O a la inversa, es el tiempo necesario para que se produzca el vaciamiento del 63.3% del volumen pulmonar. La resistencia en la vía aérea es todo aquello que me limita o me impide el acceso de aire inspirado hacia los pulmones. La resistencia puede ser calculada usando la ley de Hum o la ley de Pausiu.
En la de Home nos dice que la resistencia se puede calcular teniendo el delta P por el flujo. Pero ¿cuál es el delta P? Es la presión de la boca menos la presión alveolar sobre el flujo. Pauseyu nos dice que la resistencia tiene que ir directamente proporcional al flujo, que debe ser un flujo laminar, y al radio de la vía aérea. Entonces, un ejemplo de ello. Cuando tenemos un proceso inflamatorio en cualquier trayecto o en cualquier porción de la vía aérea, llámese traqueitis, bronquitis, esa inflamación lo que me va a producir es una disminución de la luz de la vía aérea, generándome un aumento en la resistencia. Otra condición o otro ejemplo es la intubación orotraqueal. Cuando nosotros colocamos un tubo orotraqueal, pues ya estamos disminuyendo la luz del vaso. Y si colocamos un tubo orotraqueal de menor calibre, el que corresponde para esa vía aérea, pues vamos a generar una mayor resistencia en la vía aérea porque la luz del tracto respiratorio se va a ver aún más disminuida. Y la última variable dinámica es el trabajo. El trabajo es la fuerza que utilizan los músculos de la respiración para generar una ventilación o un ciclo respiratorio, ya sea en la fase inspiratoria y en la expiratoria. En condiciones normales diríamos que la expiración es pasiva, pero nosotros en ventilación mecánica la volvemos activa cuando hacemos modificaciones de los tiempos, etcétera, etcétera. Los parámetros que nosotros podemos medir, pues el flujo, la presión, el tiempo, y hay unos parámetros pues que se calculan. El volumen, que ya hablamos de él, la compliance, la resistencia, el trabajo y el autopip. Entonces, ¿qué es el autopip? Es un valor de la presión alveolar no programado extrínsecamente y que supera la presión barométrica al final de la expiración. En otras palabras, cuando el alvéolo no se vacía adecuadamente, explico, el alvéolo jamás se va a vaciar completamente porque si no el alvéolo colapsaría, siempre queda un remanente de aire allí al interior del alvéolo. Pero cuando ese remanente de aire es superior a la presión barométrica al final de la expiración, pues me va a generar un autopip. ¿Y cómo se puede generar? Con el ventilador, con los parámetros un autopip. Cuando colocamos frecuencias ventilatorias elevadas, volúmenes tidal muy altos, bajas velocidades de flujo o presiones inspiratorias altas. Hay un autopip fisiológico que se permite o que se da en pacientes con EPOC, porque pues sabemos muy bien que ellos, por su respuesta inflamatoria crónica, funcionan como una válvula unidireccional. Permite la entrada de aire, pero no la salida. Entonces son atrapadores de aire por excelencia. El monitoreo de las ondas, lazos, curvas o bucles nos sirve para evaluar el modo ventilatorio utilizado en el paciente. Es una manera precoz de ver problemas que están ocurriendo en el paciente en tiempo real y asimismo de hacer las modificaciones en tiempo oportuno de los modos ventilatorios o de los parámetros ventilatorios que estamos iniciando. Confirma modos ventilatorios, detecta el autopip, determina sincronía tanto por presión como por volumen, evalúa y ajusta niveles de disparo o trigger o sensibilidad, mide el trabajo respiratorio, ajusta el volumen tidal y minimiza la sobredistensión, evalúa el efecto de los broncodilatadores. Detecta el mal funcionamiento del equipo porque pues sabemos que si hay fugas, él nos advierte de dicha situación, determina el nivel apropiado del PIB, evalúa el tiempo inspiratorio adecuado en una ventilación controlada por presión, detecta la presión y velocidad de las fugas, determina el criterio de fin de la inspiración durante la ventilación por presión positiva o con presión de soporte y determina el tiempo apropiado de la ventilación. Entonces aquí en esta diapositiva podemos observar en la línea de base en el eje X, en el eje Y, perdón, podemos apreciar una onda por presión, por flujo, por volumen que se mide en centímetros de agua. Y en el eje X, pues siempre va a ir el tiempo que se mide en segundos. En esa primera gráfica de presión, en el vértice del eje X, que es el tiempo,
Entonces vamos a ver que cuando inicia el disparo o la inspiración, cuando ella está por debajo del nivel del eje X, me está indicando que el paciente está haciendo un esfuerzo respiratorio o está haciendo disparar la máquina para iniciar un ciclo respiratorio, porque está por debajo de la línea de base o del eje X. Se ve antes de llegar a la presión inspiratoria pico o máximo, vemos una saliente, que es el punto de inflexión del tiempo inspiratorio. Luego ya aparece la presión pico o presión máxima. Inmediatamente aparece una rampa, que es la presión, perdón, es el tiempo pausa inspiratorio o es la pausa inspiratoria, e inmediatamente arranca la fase expiratoria, que es donde nosotros vamos a medir la presión positiva al final de la expiración. En la curva de flujo, que en este caso siempre, o en este caso no siempre, las de flujo van a ser unas ondas cuadradas. Entonces vemos que en esta también nos la quieren mostrar como que el paciente está haciendo un esfuerzo respiratorio o un inicio de la fase inspiratoria, porque se ve un descenso en la curva por debajo de la línea de base. Hay una inspiración rápida que sigue o se continúa con una meseta, que es la pausa inspiratoria, que posteriormente les voy a decir qué sucede en esa pausa inspiratoria para dar inicio al final de la inspiración e inicio de la fase expiratoria. Como vemos en esta curva de flujo, la fase expiratoria es más larga, es más grande que la inspiratoria, y esto tiene que ver con la relación IE, que es de 1 a 2. En cuanto a la curva de volumen, entonces vemos que la fase inspiratoria es rápida, llega a la presión inspiratoria pico o máxima e inmediatamente empieza la fase expiratoria. Las ondas más utilizadas para el monitoreo están las de presión, flujo y volumen, que siempre están reguladas por tiempo. En la curva de presión, entonces en esta gráfica lo que podemos ver, algo similar a lo que yo les decía ahorita. El eje de Y está la presión que se mide en centímetros de agua, y en el eje de X encontramos el tiempo que se mide en segundos. Cuando se hace un inicio de la respiración o un disparo de la máquina por el esfuerzo respiratorio que hace el paciente, hay un descenso de la curva. Entonces queda por debajo de la línea de base. Y es que me está demostrando a mí que el paciente está haciendo un esfuerzo. Luego encontramos una curvatura, que es el punto de inflexión, que es la parte más ancha, más amplia de la gráfica, y termina en la presión inspiratoria, que es el pico más alto, que es la PIP o el PIM, que es la presión inspiratoria máxima. Hasta ahí, ese es el soporte inspiratorio. Inmediatamente vemos una rampa que esta parte se llama pausa inspiratoria. En la pausa inspiratoria, ¿qué sucede? Que es donde nosotros vamos a medir la presión plató. Es el instante en esa pausa inspiratoria donde se hace la mayor apertura de los alvéolos. Cuando se termina esa pausa inspiratoria, estamos dando finalización a la fase inspiratoria e inicio a la fase expiratoria, que es donde vamos a medir la presión positiva al final de la expiración. En esta gráfica podemos ver lo que es el disparo, trigger o sensibilidad, que para efectos prácticos es lo mismo. Entonces, en la en la recta que está punteada de color rosadito, es la sensibilidad o trigger. Sabemos bien que el disparo o el trigger o la sensibilidad se puede programar por presión o por flujo. Cuando hacemos la programación de esa sensibilidad por flujo, es positiva, y el paciente le cuesta un menor trabajo hacer disparar la máquina o empezar a hacer un esfuerzo respiratorio. Cuando lo programamos por presión,
el paciente tiene que vencer una resistencia mucho más alta, ya que es negativo, para poder hacer disparar la máquina e iniciar un ciclo inspiratorio. En este caso, entonces vemos el descenso de la curva, el descenso de la gráfica por debajo del nivel de la sensibilidad. Aquí lo estamos viendo casi sobre las líneas punteadas, rosadas, que me indica que hay un esfuerzo inspiratorio por parte del paciente, que es como una U, y ahí sí arranca la fase inspiratoria. Entonces, es muy bueno tener en cuenta que esa sensibilidad a mí me sirve muchísimo, es una gran herramienta para poder mejorar el reacondicionamiento físico del paciente, porque si la sensibilidad queda por flujo, a un flujo de 2, 3, 4, 5, lo que hacemos es autociclado de la máquina, hacer que el paciente hiperventile, porque solo con el movimiento de la tubuladura o un movimiento del paciente hace que la máquina se dispare. O por el contrario, si dejamos una sensibilidad muy negativa, de -1 por presión, o -2, o -3, o -4, pues el paciente va a tener, sobre todo de -2, -3, -4, ya el paciente va a tener que hacer un gran esfuerzo respiratorio para poder hacer disparar o ciclar la máquina. Y lo que va a llevar es que el paciente pues sufra fatiga muscular. Soporte inspiratorio. Entonces ya sabemos que desde el momento en que se da la fase inspiratoria hasta la presión pico, presión máxima, esa fase, ese pedazo es el soporte inspiratorio. Él puede verse afectado bajo ciertas circunstancias. Uno es la resistencia en el circuito. Ejemplo, que haya humedad en la tubuladura, que más que todo se hace en la fase expiratoria por el vapor de agua. Otro, que haya una disminución en la compliance del sistema respiratorio del paciente. Entonces, por ejemplo, que haya una disminución en un paciente con un SDRA o un paciente neonatal con la enfermedad de membrana hialina, la complacencia o la distensibilidad van a estar disminuidas. Por ende, el soporte respiratorio y la presión inspiratoria máxima se van a ver comprometidas. Entonces, esta fase se va a ver disminuida, tanto en volumen, o sobre todo, pues, en volumen. En la pausa inspiratoria, entonces yo les explicaba hace un momento qué es lo que ocurre allí. Pues que en esa pausa inspiratoria es donde nosotros podemos o debemos medir la presión plató, que es la presión intraalveolar. Es en esa fase, es en ese pedazo en donde se hace la mayor apertura de los alvéolos. Entonces, por eso es que allí es el momento indicado para hacer la medición de la presión plató. La fase expiratoria. Entonces, terminada la fase, la presión plató, perdón, la pausa inspiratoria, inmediatamente termina esa fase inspiratoria y se da inicio a la fase expiratoria. La fase expiratoria también puede verse comprometida cuando tenemos resistencias del circuito, que era lo que yo les decía ahorita, que el circuito esté acodado, que el circuito esté con mucha condensación de agua y que al momento de exhalar, pues la máquina no sense esos volúmenes de aire, o ya que tenga que ver fisiológicamente con el paciente, que haya una compliance disminuida, un aumento en la resistencia de la vía aérea por parte del paciente, que haga que el volumen expirado se disminuya, como por ejemplo en el caso del EPOC, donde la compliance es muy disminuida, o en el caso de la membrana hialina, que vamos a encontrar también compliance disminuida y unas resistencias en la vía aérea altas que me van a impedir que los volúmenes expirados sean los adecuados. En este modelo gráfico el proceso de la ventilación es algo sumamente sencillo. Entonces, lo mismo, tenemos el eje Y con las presiones medidas en centímetros de agua, el eje X tiempo. Siempre pues vamos a salir del punto cero, que es el punto de activación, punto gatillo, punto trigger o punto de disparo, y me va a llevar a el punto máximo o presión pico inspiratoria por presión. O sea, cuando yo programo
el tiempo inspiratorio, pues él me llega a la presión máxima que yo le programe al paciente. Allí, pues terminado la presión pico, lo que se muestra es el descenso ya de la fase expiratoria. En la curva de presión, en la primera gráfica vemos lo que es la resistencia normal, una gráfica por presión donde me está mostrando una resistencia normal. Entonces, la resistencia normal depende de una presión media de la vía aérea que está determinada por la compliance, que ya dijimos que era una resistencia del sistema y el volumen corriente. Cuando la compliance es adecuada, cuando la resistencia de la vía aérea está dentro de los rangos de normalidad y el volumen tidal que le estamos programando es el adecuado, entonces me va a dar una presión pico, como se ve en la gráfica, que es de más o menos 25 centímetros de agua, que está dentro del rango de la normalidad. Cuando la resistencia de la vía aérea se eleva, entonces vamos a encontrar que las presiones picos también se elevan, como es en la gráfica que está inmediatamente debajo. Entonces va a haber un aumento de una disminución de la compliance, un aumento en la resistencia y aparte de eso, pues para compensar subimos el volumen corriente, pues lo que vamos a presenciar es un aumento en la presión pico, como en este caso que ya no va a estar en 28 centímetros de agua, sino que está casi en 50 centímetros de agua. ¿Por qué? Pues por las presiones que se están generando para vencer la resistencia que nos está mostrando el paciente, porque hay una disminución de la compliance, que puede ser por esa causa. En esta gráfica, pues, nuevamente vemos una primera gráfica pequeña de normalidad, donde aquí podemos apreciar que se está generando una presión pico aproximadamente de 20 a 25 centímetros de agua, pero que el paciente presenta un aumento en la resistencia de la vía aérea y muy seguramente un aumento de una disminución de la compliance, lo que hace que la pendiente aumente, reflejándonos esto un aumento de la presión en la vía aérea, de la presión pico. Entonces, en la curva inmediatamente que está pegada al eje de la X, me muestra una presión pico de más o menos 20 a 25 centímetros de agua y ya la segunda que tiene aumento en la resistencia y una disminución en la compliance me muestra una presión pico aproximadamente de 50 centímetros de agua. Es absolutamente alto. En la curva de presión, donde tenemos una compliance disminuida, es lo mismo que les estoy repitiendo hace un momento. Entonces, ¿qué se va a ver reflejado? Un aumento en la presión inspiratoria pico o una presión inspiratoria máxima. Entonces, tenemos la primera curva, que es la azulita, en donde el paciente está con una compliance normal, donde muestra una presión pico aproximadamente de 28 centímetros de agua, pero hubo una disminución de la compliance, inmediatamente se aumentan las presiones en la vía aérea y generan una presión pico por encima de 30 centímetros de agua. Entonces, igual lo que vengo repitiendo, dependencia de la compliance, o sea, depende la compliance del circuito y del paciente. Si están disminuidas, pues la pendiente tiende a subir, las presiones tienden a subir y pues eso, riesgo de barotrauma. Las curvas de flujo. Entonces las ondas de flujo son similares a las que nosotros tenemos en condición de normalidad, sin estar conectados al ventilador mecánico. Entonces, cuando tenemos la gráfica de flujo ya en el paciente conectado a la ventilación mecánica, pues se muestra más en ondas, como la estamos apreciando aquí. Normalmente, la inspiración siempre va sobre la línea de base y la expiración va por debajo de la línea de base o el eje X. Entonces,
y pues salta a la vista que la fase expiratoria es mayor que la del flujo inspiratorio. Nada, pues aquí simplemente estamos observando la onda de flujo inspiratoria, que es la entrada de aire por la vía aérea superior, baja a la tráquea, a los bronquios fuentes, a los bronquiolos, a los sacos alveolares y a la unidad funcional alveolo capilar para su intercambio gaseoso. Entonces la curva en todo este proceso, como la vemos aquí en la onda de flujo, arranca en el eje X en 0 y pues me lleva hasta donde la presión o el volumen que se esté generando por el paciente. Inmediatamente llega al eje X e inmediatamente termina la fase inspiratoria para dar inicio a la fase expiratoria, que ya se ha dado el intercambio gaseoso y sale el dióxido de carbono exhalado. Estas son las 4 formas de onda de flujo. La descendente, que es la de nosotros, la fisiológica, la normal que nosotros manejamos, es una curva que en su fase inspiratoria es rápida, luego tenemos una fase inspiratoria larga y el inicio, o el final, la finalización de esa fase inspiratoria para dar inicio a la fase expiratoria. Tenemos la onda cuadrada, que es una inspiración rápida, luego entra una meseta o una pausa inspiratoria también larga y el inicio o finalización de esa fase inspiratoria para dar inicio a la fase expiratoria. La sinusoidal, que es la menos utilizada, o la que, sí, la menos utilizada por no decirlo de otra manera, es constante en todo su ciclo la fase inspiratoria y la fase expiratoria pues es similar a la de las otras ondas. Y la ascendente es una fase inspiratoria que inicia rápido pero muy corta, luego hace una meseta larga, una pausa inspiratoria larga y luego el descenso de la fase inspiratoria para empezar la fase expiratoria. Las más utilizadas es la fase ascendente y la cuadrada. La onda de flujo ya en pacientes, como se puede reflejar cuando tenemos pacientes con un cuadro broncoobstructivo, pues esto se ve más, o lo que nos interesa más ver es la parte de la expiración. Entonces vemos aquí en condición normal la fase expiratoria, el arco, pues el volumen que maneja normal y llega hasta la línea de base o hasta el eje X. Y cuando hay un cuadro broncoobstructivo, esa onda se hace más amplia y casi nunca llega hasta el eje X o hasta la línea de base. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica son atrapadores de aire y ellos pues pueden mantener más tiempo en la fase expiratoria, manejan volúmenes expirados más grandes, entonces por eso se ve reflejada la onda de esta manera. En la segunda gráfica o en la gráfica inferior, entonces vemos la expiración pasiva normal. Se sabe, tenemos entendido que en condiciones de normalidad, que la persona no esté intubada, la expiración es pasiva, pero cuando está en ventilación mecánica, al manipular ciertos parámetros, podemos hacer que la expiración sea activa. Entonces, la curva se va a ver reflejada de la siguiente manera cuando la expiración la estamos haciendo activa. Entonces, es un poco más corta, más puntiaguda y con menos volumen. La onda de flujo-volumen. Entonces, ella va en sentido de las manecillas del reloj, siempre parten del eje X, que es el volumen que se mide en segundos, y el flujo, que es el vértice Y, que se mide en centímetros de agua. Entonces, siempre en condiciones de normalidad arrancan del eje X en 0. Al llegar nuevamente al eje X, termina la fase inspiratoria y se da inicio a la fase expiratoria.
Siempre la mecánica ventilatoria inspirada va de arriba a la derecha y en la expiración de abajo hacia la izquierda, como lo estamos viendo. Cuando hay un proceso broncoconstrictivo en esta onda o en este flujo volumen, lo que vamos a ver es una fase inspiratoria que no está comprometida, que maneja volúmenes normales, pero como hablamos de un proceso obstructivo y sabemos ya que es una válvula unidireccional, son atrapadores de aire, que los volúmenes al momento de salir no son los adecuados por el proceso inflamatorio, entonces vamos a ver una curva disminuida en volumen y en tiempo. Aquí podemos evaluar la terapia broncodilatadora en un paciente broncoobstructivo o que está en una crisis broncoobstructiva. Entonces, la curva de flujo está disminuida en su diámetro y cuando hacemos la inhaloterapia con broncodilatador vemos como ella nuevamente va ganando el volumen expirado normal. La gráfica de volumen, de fuga, perdón, en el sistema o a causa del tubo endotraqueal. O sea, cuando tenemos un tubo endotraqueal de un diámetro menor al que corresponde o que el balón o el neumotaponador estén demasiado desinflados o que haya fisura o que esté roto la tubuladura, pues me va a generar fugas en el sistema. Aquí lo importante es poder observar que en la fase expiratoria es donde vamos a ver la caída como tal del volumen y que nunca pues la curva va a terminar en el punto cero del vértice del eje X, sino que va a terminar mucho antes, precisamente por la pérdida de volumen expirado. Y esta es una gráfica de una vía aérea que está con secreciones. Sabemos que la forma de interpretar es como los dientes de las peinillas, es con zigzag. Entonces, pues ya cuando la vemos sabemos que hay secreciones en la vía aérea. Siempre pues se va a ver reflejado en la parte expiratoria, porque en la inspiratoria por las presiones de la máquina pues no se ve reflejado de esta manera. Los volúmenes entran, el problema es ya en la expiración, que es pasiva, un poco más pasiva, que ya se ve reflejado como tal la pérdida de volumen. Sobre distensión volumétrica, entonces aquí ya es el volutrauma. Vemos la gráfica en pico de pingüino, que es la sobredistensión como tal por aumento exagerado o la programación exagerada del volumen tidal o de la presión inspiratoria pico muy elevada o un PIB muy elevado. Entonces vemos el punto de inflexión también demasiado abotagado, demasiado amplio, más la muesca o el pico de pingüino. También podemos observar que tampoco hay continuidad al eje X como tal, no alcanza a llegar por la gran sobredistensión. Esto en la curva de volumen-presión, de igual forma pasa con la de flujo-volumen, que al terminar el volumen no llega al punto de inflexión o cero, al eje X, sino que queda abierta. Y aquí podemos observar la gráfica de cuando hay pacientes con atelectasias, grandes atelectasias, o que están con tapones de moco. Cuando hay atelectasias, pues la curva se aplana completamente, que ese es algo que llama mucho la atención, y pues hay que prestarle atención en el sentido de que no sea algo temporal, que sea un tapón de moco que esté en el tubo impidiendo que entre y salga el aire programado, o que sencillamente ya sea una gran atelectasia que toque ya reclutar, drenar y hacer pues todo el proceso de terapia respiratoria para que nuevamente la curva se torne a la normalidad. Nuevamente la gráfica de sobredistensión, entonces aquí la podemos apreciar de igual forma, la inspiración, el pico de pingüino y la exhalación.